El arte de vivir. Bob Proctor. Clase 1 al 3. Clase 1. Sea lo que sea, puedes conseguirlo. Recupera el poder de tu mente. Ayer, mientras impartía una clase de coaching, dije en cierto momento, dentro de 100 años, quizás antes, la gente echará la vista atrás y pensará que lo que hacemos con los niños es una actividad criminal. Está claro, será una actividad criminal. Detente y piensa en la libertad de un niño pequeño, cuando es una criatura. Su imaginación lo transporta a donde quiere ir. Los niños viven en un mundo extraordinario en el que pueden hacer lo que quieran. Pueden ser pilotos, pueden ser funambulistas, pueden caminar a través de las cataratas del Niágara sin mayores problemas, lo hacen en su maravillosa mente. Luego enviamos a los niños al colegio y ese fantástico proceso creativo se convierte de pronto en algo malo. La imaginación del niño se convierte en falta de atención. Cuando el niño deja que sus pensamientos vaguen unos instantes por los maravillosos dominios de la imaginación, el profesor se apresura a reprenderle. ¿Qué haces? Es una ofensa que merece un castigo. Y esos castigos son muy efectivos. Cuando pegas a un niño un par de veces por haber hecho algo, deja de hacerlo. De modo que en lugar de felicitarle y animarlo a desarrollar su imaginación, una facultad mental increíble, le obligamos a prescindir de ella por completo. Stella Adler, una magnífica profesora de interpretación, dejó dicho: los adultos destruyen el espíritu de las cosas. Es mejor inventar cosas, utilizar tu imaginación, que destruirlas. Yo no podría estar más de acuerdo. De modo que cuando nos hacemos adultos nos gastamos muchísimo dinero, ausentándonos del trabajo o de nuestro hogar, para aprender de nuevo a utilizar nuestra imaginación. Pero es preciso hacerlo. Todos tenemos que regresar al punto en que podamos acceder a ese increíble poder, porque todo lo creado por el hombre no es sino la manifestación física de la imaginación de alguien. En eso consiste todo cuanto ves en este momento en la habitación en la que te encuentras. Yo tenía un despacho en Bayview Avenue, en Toronto. Teníamos una empresa de limpieza y limpiábamos oficinas. Así fue como empecé a fregar suelos. Un día pensé, deberíamos comprar un teléfono móvil de coche. De modo que adquirimos un teléfono móvil para el coche y enviamos a un encargado para que supervisara a nuestros empleados de la limpieza con el que yo podía comunicarme por teléfono. Tuvimos que montar un portaesquí sobre el coche para instalar la antena de forma que yo pudiera localizarlo, porque el teléfono del coche solo disponía de media docena de canales y no funcionaba muy bien. Hoy, como es natural, hay millones de líneas abiertas. Todos tenemos una. Y podemos comunicarnos con otra persona a través de su frecuencia. ¿Cómo sucedió esto? Alguien lo imaginó. Si yo tomara ahora mismo tu fotografía, podría enviársela a cualquiera en cualquier parte del mundo. Solo tengo que darle a enviar, y la foto estará de inmediato presente en su totalidad en todas partes al mismo tiempo. Si estuvieras en Sao Paulo, recibirías la foto. Si estuvieras en San Francisco, la recibirías. Si estuvieras en Shanghái, la recibirías. Si estuvieras en Chicago, la recibirías. ¿Por qué? Porque la fotografía está en todas partes. Lo único que hace que se materialice es algo que repercute en ella, tu número. ¡Paf! Ya tienes la foto. Un pensamiento es lo mismo que esa fotografía. Lo único que frena un pensamiento es algo que repercute en él. Podemos comunicarnos telepáticamente con cualquiera, en cualquier parte del mundo, cosa que hacemos constantemente.
pero no sabemos que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado que lo hacemos, de modo que crecemos ignorándolo y desaprovechando esta capacidad. Piensa en esto. Cuando nace una pequeña ardilla, nadie tiene que ocuparse de ella. La pequeña ardilla aprende a subir y bajar por los troncos de los árboles enseguida. Busca nueces. Seguro que encontrará algo. Se alimenta a ella misma. Por el contrario, un bebé humano morirá si nadie cuida de él. La pequeña ardilla se guía por su instinto, que es perfecto. Se siente a sus anchas en su medio. Nosotros nos sentimos desorientados en el nuestro. ¿Por qué? Porque aunque poseemos la facultad mental de crear nuestro propio medio, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos dicen, eso es una tontería. No seas ingenuo. Es absurdo. ¿Quién te crees que eres? Y demás tópicos. De modo que tenemos unos seres humanos, dotados de una mente maravillosa, esforzándose en mantenerse a flote, convencidos de que tienen que cargar con los condicionantes o las circunstancias que los rodean. Quisiera hacerlo pero no puedo porque. Lo que sigue a ese, porque, es la circunstancia, ante la que se rinden. La circunstancia se convierte en su versión de Dios, y hacen lo que su percepción de la circunstancia les dicta. Ni siquiera tratan de hallar una solución mejor. Tú has venido aquí para aprender a crear múltiples fuentes de ingresos a fin de gozar de libertad económica. Sé lo que estás pensando, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque no lo he hecho nunca. ¿Te imaginas qué sucedería si no aprendieras a hacer cosas que no has hecho nunca? Estarías aún tumbado en tu cunita, jugando con los dedos de tus pies. Te lo aseguro. Pero tuviste que levantarte y poner un pie delante del otro. Te enseñaron a hacerlo. Sostuvieron tu manita. Ha dado un paso él solo. ¿Lo has visto? Ha dado un paso él solo. Ha aprendido a andar. ¡Ay! Se ha caído. Te bamboleabas, tropezabas, te llevó un tiempo. Pero aprendiste a andar. Sea lo que sea, puedes conseguirlo. Solo tienes que aprender cómo. En cierta ocasión leí que el padre de los hermanos Wright, un obispo de una iglesia reformista, les dijo que arderían en el infierno por sugerir que podían volar, que si Dios hubiese querido que voláramos, nos habría dado alas. Eso fue lo que la gente creyó durante siglos. También creían que el mundo era plano. Lo creíamos a pies juntillas, estábamos convencidos de ello. Y no hace tanto tiempo. Según la creencia popular de la época, ¿cómo iba el mundo a ser redondo? ¿Cómo íbamos a vivir en uno de sus costados? Por no hablar de la parte inferior. Y cuando veían desaparecer un barco, daba la impresión de que se había caído del globo terráqueo. La lógica dictaba que era imposible que el mundo fuera redondo, y eso era lo que creía todo el mundo. ¿Estaban convencidas de esa idea? ¿Crees que utilizaban su maravillosa imaginación cuando insistían en que no podíamos volar? Yo creo que no. Earl Nightingale fue mi mentor, del que aprendí mucho. Recuerdo que solía decir, si la mayoría de las personas dijeran lo que piensan, se quedarían pasmadas. Comprobarás que las personas suelen competir unas con otras. Conocen a alguien que ni siquiera les cae bien y se ponen a competir con ella. La hundiré. ¿Por qué? ¿Por qué te molestas en pensar en ella? Ni siquiera es una persona agradable. ¿Por qué pierdes el tiempo pensando en ella? Y si piensas en ella, céntrate en sus cualidades.
porque si no lo haces, tendrás malas vibraciones. Muchas personas se muestran nerviosas cuando me conocen, lo cual no deja de divertirme. Recuerdo una ocasión, hace años, cuando yo participaba en una convención para la Metropolitan Math en Toronto. La convención había atraído multitud de gente. De pronto me fijé en un hombre que tan pronto avanzaba unos pasos hacia mí como se alejaba, se acercaba de nuevo y volvía a alejarse, y así una y otra vez. Era evidente que estaba nervioso ante la perspectiva de conocerme. Por fin, su agente le condujo hasta donde me encontraba y dijo: «Bob, quiero presentarte a Harry». El tipo tenía la mano sudorosa. Estaba temblando. Su agente comentó: «Está nervioso ante la idea de conocerte». Yo me eché a reír, tras lo que me apresuré a añadir: «No me río de ti, pero si te dijera que me pone nervioso conocerte, ¿no te parecería cómico?». «¿Por qué te pone nervioso conocerme?». «Sé que estás pensando, ¿por qué iba a ponerse alguien nervioso ante la idea de conocerme a mí?». «Seguro que lo piensas». «Pues yo también». «¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué dejamos que la presencia de otra persona, una persona a la que ni siquiera conocemos, nos intimide? ¿Por qué creemos que somos inferiores a él o a ella? ¿Por qué nos sentimos cohibidos?». Es una sensación que hemos adquirido con los años. No nacimos con ella. Pero escucha, somos mayorcitos. Tenemos la facultad de pensar. De modo que empecemos a pensar en lo que realmente deseamos hacer. Dejemos de pensar en lo que tenemos que hacer. No tienes que hacer nada. Quizá digas: «Bueno, tenemos que respirar». No, podrías colocarte una bolsa de plástico en la cabeza y acabar con todo. Podrías hacerlo. Ya, pero tenemos que pagar impuestos. No, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Podrías ir a la cárcel o mudarte a una zona libre de impuestos. No tienes que pagar impuestos. No tienes que hacer nada. Hay algo que debemos tener muy claro. Nosotros elegimos hacer todo lo que hacemos. Viktor Frankl, el psiquiatra judío vienés que fue enviado a un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido. Es un libro excelente. En él, Frankl dice que, al margen de los abusos intelectuales o psicológicos que padeció en el campo de concentración, nadie podía obligarle a pensar en algo que él no quisiera pensar. Lo mismo cabe decir de tus actos. Nosotros elegimos hacer lo que hacemos. Ella me obligó a hacerlo. No, no, no y no. Ella no te obligó. Quizás hubiera estallado una pequeña guerra si tú hubieras decidido no hacerlo. La alternativa quizá te habría resultado incómoda. Pero ella no te obligó a hacerlo, lo hiciste porque quisiste. Somos responsables de nuestros actos. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Mi argumento es el siguiente: cuando decides hacer algo que no has hecho nunca, tienes unas sensaciones muy raras. Oyes una vocecita en tu interior que te dice: ¿quién te crees que eres? No puedes hacer eso. No puedes estar allí a las 9 de la mañana. A las 9 tienes que estar aquí, tienes que hacer esto. Y esa vocecita en tu interior suele salir ganando. Se convierte en una batalla, que la mayoría de las veces gana la vocecita. Así, cuando una persona no hace la llamada, no pide a nadie que adquiera la póliza de $100,000. Luego arguye: de todas formas no habría dado resultado. No tiene importancia. Algunas personas no pueden permitirse adquirir esa póliza.
Bobadas. Las personas pueden permitirse lo que quieran. Si cuando regresas a casa le echas un vistazo, verás que está llena de cosas que no necesitas. Y cuando deseas realmente algo, siempre te las ingenias para obtener lo que necesitas con tal de conseguirlo. Siempre. Es una ley absoluta de tu personalidad. Cuando tomas una decisión, tu cerebro entra en una frecuencia distinta. Empiezas a atraer lo que se encuentra en esa frecuencia. Si comprendes esto, todo te será más fácil. Lo simplifica mucho. Si no lo comprendes, te resultará más complicado. De modo que procuremos comprenderlo. Para ello, creo que te resultaría útil conocer mis antecedentes. Quiero compartir contigo cómo empezó todo esto. Clase 2. Haz exactamente lo que yo te diga. La receta infalible del éxito. Hay un libro que me encanta, que me chifla, titulado Piense y hágase rico. Su autor es Napoleon Hill. Este libro tuvo un enorme impacto en el rumbo que tomó mi vida. Empecé a leerlo en 1961, y todo empezó a cambiar en mi vida. No he dejado de leerlo. No es que yo sea un lector lento, sino que el libro contiene una gran cantidad de información muy valiosa. La historia de cómo llegó a mi vida es muy interesante. Pese a los años que han pasado, no deja de asombrarme. Por esa época yo trabajaba en el cuerpo de bomberos de East York en el barrio East York de Toronto. Era el mejor trabajo que había tenido hasta la fecha. Lo cierto es que no debí estar allí. No debí obtener ese empleo. Se habían presentado centenares, quizás incluso algunos miles de candidatos que aspiraban a conseguir la plaza. Hay una parte de la sociedad cuyos miembros quieren ser bomberos o policías porque los bomberos y los policías ganan algo más de dinero que los obreros industriales o los camareros. Siempre pensé que era mejor ser bombero que policía porque las noches en que estábamos de servicio podíamos acostarnos en la cama y los policías, no. El caso es que leí un anuncio en el periódico de que iban a contratar a 21 bomberos en East York. Nosotros acabábamos de mudarnos allí. Yo había crecido en el barrio de The Beaches, en Toronto, y pensé, sería genial conseguir ese puesto. Por esa época yo trabajaba en una gasolinera. Cambiaba los neumáticos, cambiaba el aceite, echaba lubricante en los coches, los lavaba. Hacía todo eso por $1 la hora, 48 horas a la semana, 6 días a la semana. Una semana al mes trabajaba 7 días, de modo que tenía 3 días libres al mes, y ganaba unos $50 a la semana. Había un magistrado, llamado Lynn, que vivía 2 casas más allá de mi madre. Yo no lo conocía ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Pero sabía que era magistrado. De modo que un día llamé a la puerta de su casa y dije, «Usted no me conoce, señor, pero mi madre vive al lado. Están contratando bomberos en East York y quiero presentar una solicitud para obtener el puesto, y me pregunto si tendría la amabilidad de ayudarme». Creo que al magistrado le impresionó que le pidiera ese favor. «Vaya», respondió. «Pasa, hijo». Descolgó el teléfono, llamó al alcalde y dijo, «Tengo a un joven aquí al que quiero ayudar a que consiga una plaza en el cuerpo de bomberos». Dicho y hecho. Entré a formar parte del cuerpo de bomberos. Pero uno de los requisitos era que pesara 80 kilos. Yo no había pesado 80 kilos en mi vida. Empecé a ir al gimnasio, para ganar los kilos que me faltaban porque sabía que tendría que someterme a un reconocimiento físico. Bebía Oerón, carbohidratos concentrados,
que acompañaba con un zumo de naranja para no sentir náuseas. Pero por más que me esforzaba en ganar peso, seguía pesando 68 kilos. Así que me presenté en el despacho del ayuntamiento para someterme al reconocimiento físico. De modo, hijo, ¿qué quieres ser bombero?, me preguntó el viejo doctor. Sí, señor, respondí. Muy bien, asintió el doctor, súbete a esa báscula y pésate. Yo obedecí y él me preguntó: ¿qué dice la báscula? 80 kilos, contesté. El doctor se detuvo un segundo y luego dijo: bien, lo dejaremos así, y anotó el peso. Así fue como me incorporé al cuerpo de bomberos. Trabajaba 7 días a la semana y 7 noches al mes. Cuando tenía turno de noche entraba en la cocina y me preparaba algo de comer y una taza de té, y veía la televisión un rato. Más tarde me hacía la cama y me acostaba. Me parecía una imposición intolerable que alguien provocara un incendio y yo tuviera que levantarme en plena noche para ir a apagarlo. Nadie había dejado nunca ese empleo. Nadie había renunciado a él desde 1934. Yo dormía por las noches, me levantaba por las mañanas, abandonaba la estación de bomberos y me iba a jugar al golf. O me iba a jugar al billar. Había duplicado mis ingresos y apenas tenía que trabajar. Era como si estuviera jubilado. Tenía la sensación de haberme muerto y estar en el paraíso. Un día, estando yo en la cocina, se acercó un hombre llamado Ray Stanford, que vivía junto a la estación de bomberos, y se sentó con su taza de café. Ray era un hombre increíble que dedicaba gran parte de su tiempo a tratar de motivar a las personas. ¿Qué preferirías hacer, Bob?, me preguntó. Yo respondí: no preferiría hacer nada en lugar de esto. Me encanta trabajar aquí. ¿Por qué no iba a gustarme este trabajo? Yo no creía ni por asomo que pudiera ganar $25,000. Era una cifra que estaba fuera de mi alcance. No conocía a nadie que tuviera $25,000. Habría sido como ir nadando a otro continente. Era imposible. Me habían inculcado de pequeño que eso era imposible. Estaba condicionado a creerlo. Nadie en nuestra familia había hecho nada semejante. Y que yo supiera, nadie en mi familia había ido a la escuela. No tenía ni idea de cómo había entrado en mi cabeza y había salido de mi boca esa cifra absurda e imposible. Pero Ren no se inmutó. Me dijo: si haces exactamente lo que yo te diga, te enseñaré cómo conseguir lo que quieres. Yo no lo creí. Pero creí que él sí lo creía, y eso activó un resorte en mi interior. De modo que decidí hacer lo que Ra me propuso, empezando por leer el libro que me entregó, libro del que yo no había oído hablar, titulado Piense y hágase rico, escrito por Napoleon Hill. Quiero que estudies todos los días, me animó Ray. Eso me resultó bastante complicado, pero lo hice. Decidí hacer exactamente lo que él me dijera hasta comprobar que estaba mintiendo o que no sabía lo que decía. Como he dicho, todo mi mundo empezó a cambiar. Empezó a cambiar como la noche y el día. Empecé a mirar a mi alrededor. Veía a mis compañeros llegar a la estación de bomberos y sentarse delante del televisor. Tenían 40 y tantos años, y hablaban sobre el sindicato y sus deseos de prejubilarse. Un día les oí decir que Harry, que se había jubilado el año anterior, había muerto esa mañana. Pobre diablo. Su corazón había dejado de latir. Y pensé, no puedo quedarme aquí. Tengo que salir de aquí.
De modo que seguí haciendo lo que Ra me decía que hiciera. Y no he dejado de hacerlo. Hoy en día, cuando trabajo de coach para un cliente, es lo mismo. Tienes que hacer exactamente lo que yo te diga hasta que compruebes que miento o que no sé lo que digo. Eso se refiere también a ti. Sé que pensarás que estoy un poco chiflado, y probablemente es lo que piensan las masas. Pero si haces exactamente lo que yo te diga, obtendrás los resultados que deseas. Al igual que yo. Si tienes empleados a tus órdenes, no te dejes engañar por su comportamiento. No dejes que los resultados que obtienen te lleven a pensar que es para eso para lo que están capacitados. Haz que crean lo que tú crees. ¿Cómo? Asígnales unas tareas sencillas. Pero oblígales a que se comprometan a hacerlas todos los días. Todos los días. Aquí no hay truco. Esto no tiene nada a ver con ser inteligente o no. Clase 3. Solo necesitas una cualidad. El poder transformador de la disciplina. Durante esa primera conversación, Re me dijo algo fundamental. Solo necesitas una cualidad para tener éxito, disciplina. Yo no quería tener disciplina. No sabía lo que significaba esa palabra. Había servido en la Marina canadiense, que era algo parecido a cuando iba a la escuela. Me negaba a obedecer órdenes, pero si no obedecías órdenes en la Marina, tenías serios problemas. Pagabas por ello. El día de mi 21 cumpleaños me encerraron en una celda de castigo y luego me obligaron a correr alrededor de una pista de obstáculos durante todo el día. Nos trataban con verdadero sadismo. Pero yo conocía las reglas. Les dije, que os den. No pienso acatar vuestras reglas. ¿Con qué no? Opino que deberían obligar a todos los chicos jóvenes a servir 6 meses o un año en el ejército o en los marines para que se hicieran adultos rápidamente. Los métodos que utilizan te hacen más fuerte mentalmente. A mí me hicieron más fuerte mentalmente, pero acabé pensando que la disciplina equivalía a un castigo. Si no hacía lo que me decían, me obligaban a colocarme en cuclillas en el patio de armas sosteniendo un rifle sobre la cabeza. El rifle solo pesaba 3,5 kilos, pero cuando sostienes un rifle de 3,5 kilos sobre la cabeza durante siquiera unos minutos, tienes la sensación de que pesa 100 kilos. Cuando bajaba un poco los brazos me gritaban, sosténlo en alto. Sí, señor. Sí, señor. Solo he relatado este episodio en un par de ocasiones, pero acabo de recordarlo y creo que debo contártelo. Yo me encontraba en el patio de armas, vigilado por un suboficial de marina que, en mi opinión, era un tipo mezquino. Me obligaba a correr alrededor del patio de armas una y otra vez. Yo acababa de cumplir 14 días de este castigo. Cuando me disponía a abandonar el patio de armas, me impusieron otros 14 días. No lo resisto más, pensé. Y me arrojé de bruces al suelo. Levántate, me ordenó el suboficial. No puedo, señor, respondí. ¿Qué te pasa? Me duele el costado, contesté. Pues ve a la enfermería, dijo el suboficial. Le dije que no podía caminar. Al fin me trasladaron a la enfermería. Yo temía confesar que estaba mintiendo, porque sabía que iba a meterme en un lío monumental. Al cabo de un rato apareció un alférez de fragata, que era como un interno, solo que estábamos en la marina. Me apretó el costado y preguntó: ¿te duele? Sí, señor, contesté. A la mañana siguiente me llevaron al quirófano para que el cirujano me extirpara el apéndice.
Yo temía decirles que no me dolía nada. De modo que me extirparon el apéndice. Finalicé mi castigo en el hospital y me concedieron 2 semanas de permiso por enfermedad. Ojalá tuviera otro apéndice, pensé. Mira, cuando te niegas a jugar de acuerdo con sus reglas, te metes en situaciones problemáticas. Yo tenía la idea de que la disciplina era un castigo. Pensaba que la disciplina consistía en eso, en llevarte al patio de armas y machacarte. Lo cierto es que la disciplina es la habilidad de darte a ti mismo una orden y acatarla. Nunca harás nada importante si no eres disciplinado. Si eres disciplinado, puedes conseguir lo que desees. Es algo básico, muy sencillo, pero que muchos no comprenden. La mayoría de las personas nunca disfrutan de nada en la vida porque carecen de disciplina. Pero Ra tenía razón, si eres disciplinado, puedes conseguir lo que desees. Yo soy muy disciplinado. No me importa si los demás están trabajando o no. No me importa lo que hagan los demás. Sé lo que tengo que hacer y lo hago. Y no necesito que nadie me motive. No necesito que nadie me elogie. Solo necesito disciplina. Nada más. No necesito que nadie me dé coba. Pongo en marcha mi imaginación y digo, voy a hacer esto. Y lo hago. Si quieres llevar a cabo un cambio significativo en tu vida, tienes que obligarte a hacer lo que sabes que debes hacer y cumplirlo. Si eres capaz de hacerlo, cada día serás más fuerte. Entonces podrás hacer lo que desees, en lugar de limitarte a hacer lo que crees que puedes hacer.